Tengo ganas de hablar sin anestesia, tengo ganas de hablar y más de conversar. Pero en estas ganas de hablar, en realidad, la debiera cambiar a ganas de provocar. Y además a mi amiga Jenny, que la vi ahí. Ganas de provocar significa discutir o entrarle al debate de algunos temas que puedan resultar un tanto incómodos y odiosos, y particularmente en esta relativa subestimación que ya empieza a ser menos, pero que todavía existe en la simetría entre la comunicación electoral y gubernamental, empiezan a posarse unos debates, a mi entender bastante interesantes, de la transformación de la comunicación de los gobiernos, pero con un tema importante que es, o que son, exigencias distintas para los niveles de gobierno. ¿Qué significa esto? Bueno, lo que ustedes ven ahí. Si hablamos de gobiernos subnacionales o gobiernos locales, van a ver que gran parte, incluso de lo que se estudia en la especialización o en la maestría, está enfocada en esta idea de pensar que los gobiernos son, por sobre todas las cosas, entidades que deben ofrecer servicios. Y además, en esta etapa, estos servicios son servicios digitales, es decir, la comunicación está pensada para sostener al gobierno, pero además para brindar servicio. Y hay un montón de cuestiones que hacen a la calidad de los gobiernos que están centradas en eso, lo cual es fantástico, aclaro. Pero empieza a darse una transformación que, si bien aquí hay una radicalización en el sentido de una enorme migración al mundo digital, aún en la prestación de servicios, empieza a darse otra manifestación absolutamente radicalizada, relativamente nueva, que tiene que ver con los gobiernos nacionales, en donde el eje no está centrado en la capacidad de gobernar, sino en la capacidad de decir. Y por lo tanto el eje es retórica pura. Retórica pura. Y además no cualquier retórica. Una retórica que está en un proceso de transformación precisamente por esa palabra que antes usaba, que es la radicalización. Y entonces, muchas veces, por lo menos creo yo, debiéramos analizar los gobiernos bajo estos dos filtros o dos miradas, donde las dos son importantes. Uno, las prácticas de autorregulación democrática. Muchísimas veces escuchamos que hay gobernantes que comunican bien, pero prácticamente afuera del límite de lo no democrático. Este es un problema. Entonces da la sensación que muchas veces comunicar bien significa ser extravagante. Hoy hay un debate gigante en Argentina sobre si Milei comunica bien o mal. Lo único que sé es que es extravagante. Y es obvio que genera debate, el debate retórico. No lo juzgo por ahora. En esta clase, por ahora. Un ratito lo voy a juzgar un poquito. Pero sí está claro que genera debates, pero el eje es retórico. Y no se posan sobre ese tipo de liderazgos cuestiones que hagan a pensar si hay una modernización, una actualización, un núcleo de acciones de la comunicación que nos lleven a esto, que es ser eficaces. ¿Eficaces en qué? En la idea de un buen gobierno. Entonces, con Milei, por citar un ejemplo, y perdón que ponga ese ejemplo, porque es el último de estos ejemplos en América Latina, ya vamos a hablar mucho incluso de Colombia, lo que está sucediendo es que se lo mide desde un eje retórico, pero no se lo mide de la performance de la eficacia, que es si hay o no un buen gobierno y si su comunicación contribuye o no a la idea de un buen gobierno. Entonces, yo rápidamente voy a dividir mi presentación en dos. Uno, las transformaciones, entre comillas, radicales por lo potente, de un gobierno que históricamente se miraba hacia afuera, que es el gobierno centrado en el eje publicitario, que es el gobierno que de una u otra manera
sustentaba su capacidad comunicativa específicamente en cuanto invertía en medios de comunicación. Su socio estratégico casi siempre eran los medios de comunicación, donde macrosegmentaba solamente. ¿Qué significa la macrosegmentación? Todos ven todo, es decir, es lo que sucedía en el siglo pasado. Ahora, muchos gobiernos siguen en esta dinámica, es decir, donde hay un único mensaje que consumen toda la ciudadanía y que no se corresponde con los consumos digitales personalizados que cada uno de nosotros tenemos. Donde apenas hay una especie de comunicación convergente básica. ¿Qué significa? Sé que hay un montón de redes, sé que hay un montón de canales, pero lo que hago es un proceso a lo sumo de adaptación de un mismo tipo de mensajes. Es decir, no me meto a la dinámica, no me meto a esa dimensión de comprender seriamente el lenguaje y el tipo de contenido de lenguajes adentro de cada red, donde la opinión pública es convencional, sigo moviéndome por si estoy bien evaluado en las encuestas o mal evaluado en las encuestas, donde el Big Data es para analizar lo que pasó. Siempre la mirada comunicativa de estos gobiernos es ex post de lo que pasó, ¿sí? Y hay esbozo de transparencia. La transparencia pareciera ser que no es importante. Este modelo es el modelo siglo XX, pero que todavía sigue vigente en muchísimos gobiernos. Esta gestión hacia afuera empieza a transformarse hacia una comunicación que empieza a considerar la gestión. Cuidado que la comunicación no es solamente un eje retórico, sino también implica nociones de gestión. Uno, lo más importante, la transformación organizacional. ¿Qué significa la transformación organizacional? Que un gobierno ya no tiene días feriados, no tiene días, no tiene noches, no tiene horas hábiles. Que básicamente si el mayor nivel de contacto, de cercanía de un gobierno se da no por la presencialidad, sino por la capacidad digital de estar cuando el ciudadano lo quiere. Hacer un trámite, pedir. Es decir, la transformación organizacional implica un gobierno ágil, es la terminología para definirlo en la actualidad, donde empieza a trabajar con algo que antes no importaba y hoy es central, que es bases de datos. Y la normalización de bases de datos. Ecuador hizo hace 5 años un proceso donde unió las bases de datos a sus ministerios. Un país de más de 15 millones de habitantes, cuando unió las bases de datos que tenían cada ministerio, le dio que tenía 80 y pico millones de habitantes. ¿Por qué? Porque no hay una normalización de bases de datos. Es decir, son islas incomunicadas y por lo tanto es imposible imaginar un dato único por cada persona. Empiezan a aparecer las redes como mesa de entrada. ¿Qué significa? El primer contacto que alguien tiene con un gobierno es digital. Recuerden esto, es digital. De hecho, es interesante que salvo que algún gobierno nacionalice algún servicio, las áreas de mayor crecimiento de recursos humanos en el mundo, en el marco gubernamental, se dan las áreas de comunicación. ¿Por qué? Porque muchas cosas que antes se hacían presencialmente, hoy las hace la comunicación atrás o adentro o en el mundo digital. Y esto es un dato realmente impactante para comprender que las redes sociales también son una especie de mesa de entrada, en el sentido de que no son un mero instrumento propalador, publicitario a la vieja usanza, sino básicamente son un modo donde alguien puede contactarse. El modelo Oregon, por caso, fue un modelo muy interesante que planteó que, uno, el achicamiento del ecosistema digital de un gobierno y la necesidad de que no había cuentas específicas por temas, sino que cada persona que le preguntase algo, alguna cuenta gubernamental, esta, independientemente de ser la cuenta específica que debiera dar la respuesta, tenía la obligación de dar la misma información que otra. Ejemplo, si yo le pregunto, no sé, al tuit de la Secretaría de Deportes, X cosa que tenga que ver con el pago de los impuestos, ese tuit no puede responder derivado a tal, es decir, tiene la obligación de darme el mismo nivel de respuesta. El modelo Oregon achicó los ecosistemas digitales y empezó a requerir un sistema de trazabilidad interna para que cada contacto sea un servicio. Y cómo a través de las redes sociales también el ciudadano empieza a ser, literalmente, un ciudadano y no un sujeto pasivo receptor de publicidad. Fíjense que si no entendemos a las redes como mesa de entrada, simplemente entendemos a las redes como la televisión, es decir, nuevamente, siglo pasado. A pesar de que aquí empieza a haber una transformación, todavía no es del todo. ¿Por qué? Porque no hay trazabilidad. Porque no hay trazabilidad. Trazabilidad significa que se pueda seguir lo que alguien dice públicamente, que se pueda entender un trámite único adentro de la estructura de un gobierno y que se pueda comunicar, que aparezcan nociones de Big Data para actuar. ¿Qué significa Big Data para actuar?
Río Janeiro, en un acuerdo con el MIT de Massachusetts, hizo un estudio para, a través de dinámica de grandes volúmenes de datos, de conversación digital, correlacionada con historias clínicas y con escucha digital que se asociase a sintomatología, poder frenar literalmente una expansión de dengue descontrolada que seguía descontrolada en todos los países, en todas las ciudades de Brasil, menos en Río de Janeiro. ¿Por qué? Por esa dinámica donde el proceso de grandes volúmenes de datos te permitían actuar mayormente de modo preventivo. Eso es comunicación. No es simplemente decir cosas retóricamente atractivas o disruptivas en las redes sociales. Entonces, fíjese que en este mecanismo aparece la noción de microsegmentar, es decir, no todo a todos. Cada público es específico de la política pública y empieza la noción de apertura de datos. Para llegar a una última instancia donde hay pocos gobiernos, y yo diría hay islas de innovación específicas asociadas a esta dinámica, donde aparecen nociones de gobierno abierto integral. Gobierno abierto me refiero a participación más bien de una dinámica digital, donde hay rendición de cuentas, donde hay apertura de datos y procesos de transparencia estables, ¿sí? Donde empiezan a aparecer acciones que no estaban contempladas en las otras, que es los niveles de profesionalización, la generación de capacidades para comunicar las crisis y el riesgo. La pandemia dejó al desnudo mundialmente la ausencia de capacidades y habilidades para la gestión y la comunicación de riesgo por caso. Por lo tanto, un gobierno profesional también debe incorporar eso. La dinámica de gestión predictiva, la asociatividad digital. Waze, la APP de tránsito, hizo acuerdos muy tempranos que ya llevan una década con los gobiernos, con la dinámica win-win, un privado con un público, para que el público pase información y el privado devuelva rutas personalizadas recomendadas por el gobierno para evitar, ¿cómo llaman ustedes? Trancones. Fíjense, ¿qué hay ahí? Hay un proceso de comunicación cotidiana gestada por el gobierno, donde también le sirve al privado con dinámica win-win. Pero ¿a quién le sirve más? Al ciudadano. Eso es un acto comunicativo diario, muy interesante. Proceso de asociatividad digital que a algunos cuestan 0 pesos y que tiene un valor meramente simbólico. El Twitter de Suecia, que ahora dejó de existir, se llamaba Sweden, y tenía una función, se sorteaba un día al año a un ciudadano para que gestionase la imagen del país, un anónimo. Había 365 personas sorteadas que podían decir lo que quisiesen. Como hay un mecanismo de autorregulación muy interesante, pues la autorregulación funciona. De hecho, Bogotá es una de las grandes pioneras en su momento con MOCUS de lo que significa la autorregulación colectiva. Fue muy interesante y fue un proceso de asociatividad digital que costó 0 pesos, pero simbólicamente había apertura, relación ciudadana, un manejo de un branding, en ese caso de un country branding interesante, que reflejaba la idea de confianza pública. Fíjense, los procesos pueden darte un servicio o pueden darse satisfacciones asociadas a la legitimidad por caso, ¿sí? Ahora bien, me quedo aquí y ya paso a lo retórico. Dentro de este proceso hay una serie de datos que siguen siendo dramáticos. A pesar que tiene un tiempo, este es el estudio que hice para el BID, llamado el Estudio Gobernauta Latinoamericano. ¿Qué fue ese estudio? Fue un análisis realizado en toda la región, en los 61 distritos de más de 1 millón de habitantes en toda América Latina. De 2.200.000 interacciones de la ciudadanía con los gobiernos, el resultado fue este. ¿Qué significa? Los gobiernos solo responden al 10% de las consultas. Es decir, si el contacto está absolutamente digitalizado, este dato lo que dice es, en ese contacto que suplanta la relación personal, presencial, los gobiernos no le dan bola a los ciudadanos. O no le dan bola, al menos en el 90% de las situaciones. Es dramático. Lo quieren ver al revés, el 90% de las interacciones no son correspondidas ni respondidas. Es brutal, es impactante. Por lo tanto, fíjense cuánto queda de los gobiernos para acercarse en el marco de respuestas. O por ejemplo, imaginemos que decidimos como gobierno incorporar inteligencia artificial. Bueno, veamos algunos datos para ver que no es tan sencillo los mecanismos, ¿sí? 75% de las interacciones ocurren a través de un chat. Es decir, esto significa que cuando ingreso al mundo de la inteligencia artificial,
Una cosa es hacerlo por un tema puntual, como por ejemplo en términos de servicios tiene una empresa, o un rango, lo que se llama el árbol de decisiones o opciones, absolutamente acotado. Pero imaginen si el grueso de las interacciones de la ciudadanía derivan a un chat vía inteligencia artificial con la multiplicidad temática, que es 360 grados en el marco de las incumbencias de las relaciones de la ciudadanía con el gobierno, yo tenga que normalizar un diálogo en un chat para el grueso de los contactos. No digo que es un imposible, lo que digo es que hay que ser realistas también, que por más que creamos en estos avances, el proceso de normalización en tanto y en cuanto el chat deja de decirme hola y 2 o 3 cosas, que me diría una clínica, un sanatorio, un concesionario de autos, cosas específicas, normalizadas, un gobierno tiene un proceso de normalización infinito. ¿Sí? Y no es algo tan sencillo, aunque yo avance y cree y me sitúe en el rango de la innovación. Segundo, esto es fabuloso. El 50% de las interacciones en mecanismos o en plataformas o en app de servicios que me derivan al mundo de la inteligencia artificial se da fuera del horario comercial. Es decir, hay un proceso de adaptación donde los gobiernos todavía se piensan de 8 de la mañana, bueno, el país más tempranero del mundo es Colombia, de 6 de la mañana a 3 de la tarde. ¿Sí? Es una locura que se levante temprano, no importa. De 6 de la mañana a 3 de la tarde. Es decir, hay que entender que hay un juego de gestión, de coordinación en el equipo comunicativo que tiene que entender lo que sucede fuera del horario estable, comercial, hábil, lo que quiere, ¿sí? Y esto es fabuloso. Esto sucede en el mundo comercial, imagínense un gobierno. ¿Qué significa? El 55% de las interacciones se dan por temas que son ajenos a lo que genera la interacción. Ejemplo, se lo doy por fuera del mundo político. Yo te escribo por la tarifa de un hotel, pero te pregunto, ¿qué clima hace? ¿Cómo llego al hotel? Son cosas por fuera de la relación que ofrece necesariamente esto. Imagínense un gobierno que tiene competencia temática sobre prácticamente la totalidad de los temas. Entonces, fíjense, yo creo, amo, me parece espectacular, no dejo de sorprenderme, pero fíjense la dificultad de una gestión que aún con las capacidades infinitas que le adjudicamos a la inteligencia artificial, hay una cierta finitud que tiene que ver preferentemente y por sobre todas las cosas, con la complejidad, con el rango de riesgo de actuación de un gobierno que es de 360 grados. El gobierno es responsable por lo que hace el gobierno, pero por lo que no hace en privado sí debe salir a responder el gobierno en función de en privado. Esa es la estructura de gestión de un gobierno, es el rango de riesgo 360. Único. No hay ninguna institución que tenga un rango de riesgo 360. Es decir, que incluso en la falla de un privado, quien debe suplir, mitigar, responder, sea también lo público. Entonces, es sumamente interesante la complejidad de esta. Pero fíjense, le agregamos otro que tiene que ver con la temporalidad. 96% de la gente espera una respuesta en menos de una hora. Es decir, ¿están los gobiernos comunicativamente preparados para entender el vértigo? Porque esto es vértigo. ¿Sí? 34% en menos de 5 minutos. Es la ansiedad nuestra, se llama así ansiedad digital, es nuestra ansiedad en el chat. Literal, es la ansiedad en el chat, expresada en el marco de un contacto. Ni hablar, si este contacto está además motivado por urgencia, que es una urgencia sanitaria por caso. Entonces fíjense que el concepto comunicación, salido del mundo retórico, aproximado al mundo de los servicios, no es una cuestión sencilla que pudiésemos simplemente resolver y decir, sacate un Instagram. Y porque Instagram es todo ahora. En su reel, en sus historias, en sus carruseles ahora de 20 fotos, en su mensaje directo, en la opción de generación de base de datos y de newsletter, es todo. No es nada respecto de este tipo de complejidades, ¿sí? Miren esto, 80% de la gente deja un trámite por no entenderlo. Mayormente hablo del trámite digital. Es impresionante, ¿sí? 72% considera poco claro el lenguaje administrativo. Eso es lenguaje, eso es comunicación gubernamental también. Fíjense la enorme cantidad de desafíos que tenemos, ¿sí? Entonces, llegado a este punto, donde quiero caer es en el desacople. Y este es el eje de la charla. Yo pasé aceleradamente esto, no porque no me importase, sino lo que quería demostrarles es, ahí hay complejidad. Y eso es comunicación de gobierno, y es lo que le exigimos mayormente a 2 tipos o 2 niveles de comunicación, que son los niveles locales, alcaldías, y los niveles subnacionales. Aquí se le llama, ¿qué sería? Gobernaciones, ok.
Ahora, hay un problema, y es que le exigimos todo eso a estos niveles, y más, y mucho más, con insatisfacción, con queja. Un autor le llama la era de la protesta perpetua, en una dinámica de protesta perpetua, pero hay un cierto tipo de liderazgos que empiezan a ser eje en la agenda de discusión y el debate con otro tipo de exigencias. Y el primero es la ausencia de gestión de expectativas. El día del eclipse, hace ¿cuánto? 2 meses, que fue el eclipse tan publicitado, apareció un spot que fue técnicamente el lanzamiento de la campaña de Donald Trump. ¿Saben cómo arrancaba literal, el spot? El momento más importante de la historia humana, decía Trump, así. De hecho, prácticamente después no decía más nada, decía el momento más importante de la historia humana. ¿Por qué me interesa este punto? Porque si hoy fuese mi charla de comunicación gubernamental, que va a ser a la tarde, yo les diría, cuidado con no caer al pozo abrupto más peligroso de la historia de la comunicación gubernamental, que es la electoralización de la comunicación de gobierno. ¿Qué significa? Significa que yo gano a través de un procedimiento comunicativo particular y luego no hago el cambio, no cambio el chip hacia la instancia gubernamental que tiene otro tipo de características. Demandas insatisfechas, largo plazo, críticas y sobre todo, gestión de expectativas. Hemos visto literalmente tropezar a una enorme cantidad, que son mayoría de gobiernos, por no poder gestionar adecuadamente las expectativas. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que si vengo y les planteo la gestión de las expectativas es el activo en términos de prudencia más valioso que puede tener el punto cero de la comunicación gubernamental, tenemos un tipo de liderazgo, Petro incluido, que no se cansa de subir las expectativas respecto de su ejercicio y estilo retórico, pero además con niveles exagerados, de verdad. Y le agrego un ensayito mío que le denomino exageración en cruz. ¿Qué es la exageración en cruz? Es, no tan solo soy en la historia, en este caso de Colombia, el punto más importante sincrónicamente en toda la historia, sino que además mi ola expansiva no es solo para mi país, sino tiene escala planetaria. Trump diciendo el momento más importante de la historia humana. ¿Saben lo que dijo Milei hace ahora? Argentina será la nueva Roma del siglo XXI. Lo que dijo Bukele, será el centro financiero internacional. Es decir, fíjense que no tan solo marco un hito como hito histórico de donde yo soy parte como gobierno, sino que pretendo una ola expansiva a escala internacional como nunca se ha visto. No es nuevo el ego de un gobernante, es lo más normal del mundo. De hecho, hasta diría es bueno como elemento motivante. Quien estudie algo de psicología sabe que no es del todo malo una acción motivante desde esta perspectiva del control del ego, pero lo que digo es que es impresionante que al momento de asumir, la ausencia de gestión de expectativas prácticamente se vuelve una especie de insolencia constante que marca agenda de tan insolente, de tan imprudente, de tan gigante, de tan exagerada, de tan poco contenida, por lo menos en términos comparativos. ¿Sí? Entonces la idea de Cruz es, no solamente soy el momento más importante de la historia de donde estoy, sino además le hablo al mundo a cada rato. No sé si escucharon ayer Milei, acaba de decir que había solamente 2 personas políticamente importantes en el mundo, Trump y él. En realidad se confundió él y Trump. Segundo elemento, la retórica de incivilidad. Esto es retórica pura. La discursividad, y especialmente cuando uno llegaba al gobierno, tenía un núcleo de presiones bastante interesantes, que es aproximarse a algún tipo de acción discursiva que sea políticamente correcta. En el año 2001, Umberto Eco no escribió un libro, sino dio una conferencia sobre qué es ser políticamente incorrecto. Y Eco dijo, ser políticamente incorrecto es tener la capacidad de estigmatizar y dañar al otro, sin límites. Desde que Trump llega al poder, yo lo pongo como un hito, destapa la olla y gran parte, no todo, gran parte de la comunicación empezó a ser políticamente incorrecta. ¿En qué sentido? En que dejó de ser una comunicación descortés. Usamos una expresión argentina que es chicana, que es la picardía discursiva respecto de tuyo, la zancadilla, no sé cómo se entenderá bien aquí.
para pasar a un nivel donde la descortesía es cosa de niños. ¿Por qué? Porque el ejercicio se sitúa en algo que es mucho más preocupante y dañino, que es la incivilidad. No es un concepto mío. Es un concepto que surgió en la academia precisamente desde la aparición de Trump, que es ¿a qué obedece, a qué corresponde la incivilidad? Es a la capacidad estigmatizante que tiene el gobernante respecto de otros. Y cuando digo capacidad estigmatizante significa quitarle la condición de ciudadano al otro o a la otra. Ciudadano por cuestiones que tengan que ver con racismo, con xenofobia, con misoginia, con violencia política. Es decir, partir aguas donde el otro no es solamente mi adversario, lo cual sería lógico, donde el otro literalmente pierde la condición de derecho en términos ciudadanos de lo que representa. Por lo tanto, la incivilidad expulsa. La incivilidad no es solamente buenos y malos como plantean muchos liderazgos, lo cual la retórica de alguna manera del amigo-enemigo es bastante común histórica. Es, bajo esa retórica, hostigar, quitar, eliminar todo atisbo de derecho e incluso, más que derecho, identitario a la persona que no está en mi núcleo de adhesión. Entonces es impresionante. ¿Por qué? Porque la retórica de la incivilidad parte sociedades donde no es tan solo una radicalización ideológica. Es algo peor. Es decir, quita dignidades. Hay un estudio, cité en un libro sobre crisis que escribí, que cuando asume Donald Trump fue tan fuerte el poder estigmatizante, especialmente del migrante latino, que aumentó, y especialmente en el mundo demócrata, el consumo, se dispararon las ventas de ansiolíticos, de antidepresivos, y la palabra depresión fue la palabra en términos sanitarios que más impacto tuvo desde que asumió, especialmente en su primer año. Algo parecido se dio con Bolsonaro en Brasil. No es que estoy diciendo que solamente esto es algo que hacen las derechas. Creo que sí hay una conjunción mayoritaria de liderazgos, de rasgos libertarios o derechas radicalizadas, pero no excluye otros liderazgos donde tranquilamente, en gran parte, no sé si en todo, entran perfiles como el de Petro, que son liderazgos que marcan a cada rato y se animan a plantear este eje que quita dignidad, que quita ciudadanía, además de derechos. Evidentemente esto no hace falta que lo diga, aquí hay expertos, expertas y todos lo sabrán, se acabó la verdad, listo. Es decir, lo que existe quizás es una privatización de la verdad, que es verdad lo que yo quiero que sea verdad, lo que me sirve que sea verdad, pero no necesariamente la verdad como tal, como custodio, ¿no? Este no es un fenómeno alimentado solamente por los liderazgos. Pasa. Hace muy poquitos días, Ernesto Calvo y Natalia Aruguete, junto con el BID, hicieron un estudio sobre el rol de las agencias de chequeo. Es espectacular. Si yo publico una noticia falsa y luego me entero que un organismo chequeador dijo eso es falso, prácticamente nadie comparte lo que significaría una rectificación. En cambio, si yo publico una noticia verdadera y veo que un organismo chequeador dijo eso es verdad, yo sí comparto para rectificar lo que efectivamente creí que era verdad. Es decir, la rectificación no existe, la rectificación es lo que prima. Por lo tanto, es un consumo propio de nosotros y ahí no he hecho culpas necesariamente de los liderazgos. Lo que sucede es que los liderazgos están propugnando posturas donde ya no tan solo hay una ausencia de la verdad, sino posturas negacionistas científicamente hablando, que son literalmente increíbles, por lo menos si hacemos el análisis aquí, adentro de un aula, donde hay una racionalidad positivista mínima de base, algunos más, algunos menos, pero de base, que nos permita mirar que literalmente la verdad no existe, que el contenido fake vale igual en términos de eficacia que un contenido verdadero. Cuando ganó Bolsonaro, hubo un estudio realizado sobre los 10 nuevos grandes medios que particularmente financiaron en ocasión de esa campaña electoral, que compitieron contra algunos grandes medios de Brasil. Rede Globo, por citar un Folha de São Paulo, ¿no? Bandeirantes, algunos de los grandes medios. ¿Cuál fue la particularidad? Cuando se analizaban quién consumía los grandes medios tradicionales en su formato digital, prácticamente estaba repartido. Mitad votante de Bolsonaro, mitad de Lula. Cuando se analizaban solo los nuevos medios invertidos, el 100% de la circulación, que además se dio mayormente en iglesias o en público pentecostal
vía WhatsApp era mayormente fake, contenido antiderecho y solo, absolutamente solo, consumido por ese núcleo de votantes. ¿Sí? Entonces, es impresionante y de verdad a una escala incontrolable donde se acabó la noción de verdad desde todo punto de vista. Cuarto, liderazgo avasallante. Eso me encanta. Además de escribir mucho y de viajar poco, que es lo que hago habitualmente, en la pandemia pude hacer cosas, como por ejemplo ver todo tipo de series de narcos de todas partes del mundo, incluyendo serie Narcos de Colombia, que me las vi todas. Hubo una característica que me encantó, y perdón por la ausencia, me van a echar, no me van a invitar más, pero por la ausencia de academicidad, pero tiene que ver en cómo llegué a este razonamiento, que aclaro cuando fui compartiendo el mundo académico, haciéndome un poquito más serio, no del todo, pero algo, algunos colegas se pueden decir, bueno, esta dinámica también, no tan solo sea ese liderazgo, sino por ejemplo, la dinámica de los conquistadores en perspectiva histórica tiene exactamente lo mismo, que es, ¿qué cosa caracterizó a los liderazgos narcos? La ausencia de límites. No son los más inteligentes, no son los mejores, pero son los más audaces. Y particularmente la audacia, ¿en qué sentido? En la capacidad de castigar, en la capacidad de hacer otros que otros no harían, cosas que otros no harían. Por lo tanto, hay una dinámica sumamente interesante en algún tipo de liderazgo que se constituye en lo que se llama liderazgo vacillantes, que es hacer cosas, sigo el razonamiento, impolíticamente correctas, que una normalidad no se animaría a hacer. Ir mucho más allá, pero además, no solamente ir mucho más allá, sino castigar a la traición, con una dinámica de violencia que no tiene parangón histórico, por lo menos en el mundo político del ejercicio democrático al menos. ¿Sí? Hay un libro impresionante llamado Teoría del Acto Icónico, filosofía de la imagen, técnicamente hablando. Es realmente impresionante y sostiene que antes o hasta hace muy poco, con el auge de la televisión, muchas veces el resultado de una acción bélica mostraba muertes, cuerpos, habla el libro, muertos, como resultado del acto violento. La particularidad de los liderazgos avasallantes es distinta. Muestran muertes antes de que el acto violento decante una acción precisamente como elemento disuasivo. Miren qué espectacular. A cada rato los liderazgos avasallantes ofrecen una violencia antes de que el proceso violento se desate, de modo amenazante o incluso como víctimas, internas, externas, lo que sea. Y hay una noción de castigo ilimitado a cada rato. Fíjense también la relación muchas veces con lo religioso en esto. Por lo tanto, sí es algo sumamente interesante comprender cómo juegan estos liderazgos avasallantes, que podrían ser hasta entendibles y razonables en el mundo electoral, pero lo que yo estoy citando acá son prácticas cotidianas del mundo gubernamental. Y entonces ahí está la gran novedad. Esto realmente me impacta, de verdad me impacta. No se da con todos, quizás hay dos grandes generadores de estos, no solamente los únicos, pero dos grandes generadores, me refiero particularmente a Bukele en El Salvador y a Milei hoy, a un nivel incluso peor todavía, que es, muchas veces la ciencia política criticaba la intromisión de la vida del mundo partidario, de la lógica partidaria a la comunicación de gobierno que se supone pública, donde los destinatarios son toda la ciudadanía, o es toda la ciudadanía. ¿Cuál es la particularidad que sucede ahora? Eso se acabó, es una historia saldada. ¿Importa menos o no importa? Lo que importa ahora es la confusión entre el contenido formal e informal. ¿A través de qué? A través de ecosistemas digitales alternativos no oficiales, que ofician como oficiales. Voy a dar un ejemplo. Milei todo el día está tuiteando, retuiteando. Su gran actividad no es tuitear. Y me muero ahora porque si lo ven es increíble que no tuitee. Pero lo que hace acá rato es compartir. ¿Qué comparte? Contenidos de bots o de trolls. Sobre todo de trolls. Pero con cosas impresionantes de verdad. Con cosas indignantes de todo punto de vista. Entonces lo que hace es traer todo un mundo informal violento que tiene lenguajes sexistas, que tiene lenguajes, como vimos antes, de incivilidad pura, que tiene lenguajes de generación de violencia,
que tiene lenguajes de provocación, de incitación a la violencia. ¿Alguien denuncia alguna vez algo de Twitter, de X hoy? Vieron que hay una categoría, un árbol de decisión grande, de opciones para denunciar. Bueno, hay una que es la peor, que se llama glorificación de la violencia, que es cuando alguien hace contenido que está estimulando o lleva una acción que presupone manifestaciones violentas públicas con ejercicio de la violencia. Bueno, a cada rato está compartiendo ese tipo de contenidos de glorificación de la violencia. O, en todo caso, granjas de trolls o de bots anuncian o preanuncian medidas que luego se hacen oficiales al día siguiente o a las horas. Es decir, hay una confusión entre la comunicación oficial que comparte contenido informal, incluso ilegal, y hay contenido ilegal que se adelanta a modo de primicia del contenido que luego va a ser un contenido formal de las redes oficiales. Es decir, se acabó ¿qué cosa? Lo oficial. O todo es oficial o nada es oficial. Es decir, se acabaron los límites. Pero eso no sería tan dramático si no entendemos o atendemos al contenido, que es un contenido literalmente que transita ¿por qué costado? El costado no democrático, el costado de la denigración. Hace unos días compartió la foto de un gobernador opositor con una cara de un niño que tenía síndrome de Down. Y el texto decía, este mogólico, bla, bla, bla. Es decir, ese tipo de cosas muy brutales que generan posicionamientos, por ejemplo, Asociación de Pediatría, Asociación de la Salud, el niño de instituciones, de madre, de padre, todo el día es un acto igual, pero no es uno. Por día puede compartir 500 contenidos, están escuchando, 500 contenidos, ya no se lo puede estudiar. Ustedes saben que hoy la API de X restringe la temporalidad del tweet pasado, ya no se lo puede estudiar porque a los 3 días o 4 días ya desaparece el contenido y es compartido por una granja de trolls y bots infinita. Lo mismo hacía en su momento, especialmente en Twitter, Bukele en El Salvador, exactamente igual, especialmente en una interacción donde una serie de influencers, mayormente europeos, compartían, por ejemplo, medidas judiciales que Bukele iba a tomar en algún momento, como anticipo. Es decir, un influencer por fuera del mundo político compartía cosas que luego oficialmente, no la política, el gobierno, él, iba a tomar. Por eso ese desvanecimiento entre lo formal y lo informal. Y esto, que es la mitificación exagerada del líder, que es algo que lo vengo viendo, aquí lo he charlado muchísimo con mi amigo Omar Rincón. ¿Por qué? Porque una de las características de la mitificación de los liderazgos históricamente es lo que se llamaba la santificación de los liderazgos. En la vieja usanza, ustedes verán que la Santa Evita, como una iconografía internacional, es un proceso de santificación. Incluso antes de que llegase Maduro, cuando todavía Chávez era polémico, pero era muy interesante como fenómeno comunicativo, él en vida hace público en un momento el cáncer y hubo todo un proceso de santificación de su liderazgo. Muy interesante, ¿verdad? Al margen de que uno comparte y puede discutirlo éticamente. Entonces, fíjense la característica. Había un proceso de santificación tardía, pero en etapa final, casi diría, la santificación era el legado que dejaba la historia. ¿Qué hacen estos liderazgos? Totalmente otra cosa. Estos liderazgos son liderazgos tempranos, son liderazgos a lo Marvel, son superhéroes, y por si fuera poco, construidos desde una estética de inteligencia artificial, donde se convierten literalmente, no sé si conocen la jerga incel, en Chad. ¿Saben lo que es la jerga incel? ¿No? La jerga incel es lo que en inglés sería celibato involuntario. La jerga incel es la jerga de gran parte del mundo joven, militante, libertario, es decir, de una derecha ultralibertaria. Esto nace a raíz de Trump y se extendió, que básicamente está sostenido, hay un libro, además se los recomiendo, se llaman Los hombres que odian a las mujeres. Es decir, son hombres mayormente jóvenes que odian a las mujeres. El prototipo es, las mujeres a nosotros no nos miran, y no nos miran ¿por qué? Porque hay una serie de Chad, literalmente Chad, que son estos grandes héroes virilizados al extremo. No sé, el actor de Aquaman sería un Chad a la perfección, ¿no? De verdad, la literatura sostiene esto, digo, no es que estoy dando mi opinión. Bueno, entonces,
es muy loco porque el mundo incel, que apoya especialmente estas ultraderechas radicales, aquí sí es un fenómeno de derecha, juvenil de derecha internacional. Métanse, si no tienen la red Reddit, descárguense Reddit y métanse al mundo incel, es increíble. Hay videos como por ejemplo donde muestran, hay una cuenta incel que tiene 1 millón de seguidores, ¿no? Donde muestran hombres. ¿Qué hacen los hombres? Nada malo el video, pero muestran quiénes son los que sacrifican al mundo. El hombre bombero, el hombre militar, el hombre policía, el hombre que trabaja en intemperie, el hombre que trabaja en las alturas. Es decir, este es el formato de legitimidad de misoginia, de generación de misoginia, con violencia simbólica a cada rato, ¿sí? Bueno, es muy loco, ¿por qué? Porque la construcción de estos liderazgos, no sé si han visto la difuminación, la diseminación infinita de estos liderazgos, se da vía inteligencia artificial en la construcción de chat, precisamente lo que sus propios libertarios critican u odian en todo caso, ¿sí? Entonces es muy loco también, ¿por qué? Porque el proceso de santificación es al final de un mandato como legado, y esto es al inicio de un mandato como superhéroes a lo Marvel. El concepto de superhéroes de Omar, que de hecho hace poco intercambiaba, definime este concepto después de charlar y explicar, y es eso, es superhéroe. Literalmente superhéroe. De hecho hay usos de cuerpos y virilidad de superhéroes a lo Marvel, ¿sí? Entonces es sumamente interesante. Cuando uno entra a Milei es un tipo que estéticamente, me hago cargo si esto queda filmado, es bastante desagradable. De hecho hay mucha discusión respecto a el olor de su campera, su pelo, lo que fuere, pero la construcción mítica de su imagen es de un tipo musculoso a cada rato. ¿Saben cuál es la construcción asociada en términos de inteligencia artificial? El león. Pero un león musculoso, no es un león de melena, no, es el león musculoso. Ayer él mismo tuiteó un discurso donde un león apaleaba, castigaba a los jubilados que estaban protestando por el aumento de jubilación. Digo, este tipo de cosas es la que realiza. Pero se entiende que es otra dinámica. Es un superhéroe violento que hace lo que tiene que hacer, e incluso el pueblo no le importa. ¿Qué importa? Mi mandato. Mi mandato. Yo soy superhéroe, tengo este mandato. Fíjense la distancia. Esto es santificación tardía como legado, esto es mitificación temprana, una virilidad exacerbada. También incluso liderazgos femeninos, no se registran muchos en América Latina, sí en Europa se construyen con lo mismo desde algún tipo de liderazgo, pero que curiosamente adquiere ciertos rasgos de masculinidad, ¿no? Muy equiparables a esa virilidad, pero desde mujeres. Por lo tanto, y ya para cerrar, 6 irrupciones que generan este tipo de cosas. 1. La idea de consenso, este es un desarrollo conceptual que había desarrollado, desde mi perspectiva, ha quedado vieja, ¿sí? Es acuerdos operativos que me permitan avanzar, gobernar, la idea de mayoría, ¿no? El consenso tiene asociado una idea de mayoría, construcción de mayoría. Lo voy a simplificar de una serie de libros en una frase. Son mayorías que me eviten bloqueos. Son mayorías que me den gobernabilidad. Esto es más bloqueos. Esto es más bloqueos para gobernar, me refiero, ¿no? Bloqueo puede ser siempre minoría legislativa, bloqueo puede ser manifestaciones a cada rato, bloqueo puede ser negatividad constante en la prensa, bloqueo puede ser, es decir, todo lo que me paraliza un gobierno. Consenso significa mayorías que me hacen evitar la parálisis. Esto, para mí, ha quedado viejo. Suplantado, ¿por qué? Por la idea de legitimidad como conservación, que es, yo te justifico la manera que voy a ejercer el poder, y si me votás, avanzo en eso. Ejemplo, yo voy a ir por un carril que va a ser discutible si es democrático, pero si me votaste avanza en esa línea. Es decir, hay un compromiso contractual de legitimidad inicial donde la democracia es secundaria. Si mi contrato contigo fue de un modo, pudiera incluso ir por fuera del carril democrático. Hay un montón de estos liderazgos que puedan ser ubicados, evidentemente, para mí el número 1 más importante, por lejos es Bukele, pero por izquierda, por derecha, esto, al menos para iniciar el debate, aunque no lleguemos a un punto común, puede ser un elemento central. Cuando uno analiza a un presidente que va a terminar con más del 60% de imagen positiva, en un sexenio, como es López Obrador en México, también les cabe algo de esto, no es un problema solo de derecha. Uno también podría discutir ciertas prácticas a lo Petro, entre comillas, lo digo respetuosamente. Ni hablar si incorporamos hoy las acciones cotidianas en términos de estilo de Milei que odia. Milei se para y le dice a los legisladores, ustedes son ratas. Todos los días. Lacra.
sea, lo peor que se imaginan, los insulta, es decir, entonces hay una legitimidad diferente en donde lo iliberal es aceptado como opción. Esto sí es una novedad. Aún los dos países que tenían mucho más apoyo democrático que falta de apoyo, que eran Argentina y Uruguay, Uruguay mucho más, esto de lo iliberal, que es el gobierno de prácticas democráticas, perdón, el gobierno de formas democráticas de acceso al poder, pero de prácticas poco democráticas en ejercicio del poder, empieza a ser una constante. E incluso en esas dos democracias, en América Latina, pero particularmente me interesa la uruguaya, que es como una especie de isla rara, y enhorabuena que exista, aún en los jóvenes lo iliberal, es decir, estas prácticas por fuera del respeto irrestricto a la democracia, empieza a ser una opción, yo diría, cotidiana. Y esto que me parece interesante, cuando los gobiernos se consolidan, cuando se logra lo que se llama el mito de gobierno, que sería algo así como el relato instalado, que la sociedad se lo ha apropiado, había etapas. Una etapa fundacional que es la etapa donde se visibiliza el líder, básicamente. Esto es bastante común, se dan todos. Una segunda etapa que es racional, que es cuando cambia la estructura legal. Y una etapa de institucional, que es cuando el modelo del país es otro. Prácticamente la propuesta de este tipo de liderazgos es que empiezan a suceder desde el día cero. Es decir, se rompen los tiempos. Por eso fíjense que hay tanta tensión con la gestión de expectativas, porque todo es ya. Llegan y prometen a lo Milei un proceso de una ley con 780 artículos a reformar. Es decir, el cambio de Estado, el modelo, la puja además es ofrecida como puja cultural, no solamente gubernamental. Es decir, hay una acción de ocupación simbólica del debate en donde es muy difícil que alguien tenga más poder simbólico para ocupar tantas aristas del debate como estos liderazgos. Ocupan todo. No hay nada en donde la acción mía, de ustedes, de la oposición, deje de ser vista como acción reactiva. Es decir, ¿qué copan? La agenda pública del debate, en toda su dimensión. Por eso también es interesante que, y ya con esto voy cerrando, lo que se da, de alguna manera, es este cambio. Cambian la idea de consenso asociada. Leibniz es un politólogo que en su momento definió el consenso de una perspectiva aritmética, que me encanta. Hay una doble aritmética que compone la idea de consenso en Leibniz, que es la mayor cantidad de gente aceptándome, es fabuloso, es simple, es obvia, pero hay otro elemento, la mayor cantidad del tiempo. Es decir, es más gente, más tiempo. Es el sostenimiento a largo plazo de los liderazgos. ¿Qué plantean esto? No me importa ni la más gente ni me importa el tiempo. Me importa mi idea y me banquen quienes me banquen. Me apoyan quienes me apoyen. Y eso conforma, transforma o reproduce lo que se llama mirror government, que es gobierno espejo. En realidad en la jerga inicialmente, es una adaptación mía, el concepto es mirror parties. Es un partido espejo solo para fieles, para votantes fieles. Incluso lo de fiel toma mucho más sentido cuando esto está tomado especialmente desde extremas derechas asociadas a un componente de votante mayormente religioso. ¿Con cuánto terminó Donald Trump? Con un 30% de apoyo, a pesar de que ahora está más alto. ¿Con cuánto terminó Bolsonaro? Con un 30% de apoyo. ¿Con cuánto ganó Milei? Con un 30% de apoyo. En algún punto van perdiendo sostenidamente apoyo a lo largo del tiempo y se terminan anclando en un núcleo de fieles con fanatismo, que también podemos verlo de la izquierda, evidentemente. Muchos, cuando explico, dicen, ese es el kirchnerismo. Hay otros que me han dicho, este es el apoyo de Petro, ¿no? Digo, no quiero meterme porque no lo conozco, pero ustedes sacarán las conclusiones. Ahora, es re interesante esto, respecto de que aquí no hay noción de consenso, es noción de espejo. Yo gobierno simbólica y materialmente para los que me apoyan, y el resto no me importa. ¿Y el resto qué? Los excluyo. ¿Y el resto qué? Los construyo dentro de mi dinámica de incivilidad. Y fíjense cómo toma sentido todo lo que acabamos de ver. Entonces, es otro mundo, es otro tipo de liderazgos, es otra acción comunicativa donde la retórica juega a una dinámica del todo y la nada. Entonces, voy a terminar con esto. A estos tipos de liderazgos empiezan a encerrarse en una dimensión mucho más ideológica que de política o de política pública. Incluso gran parte de su juicio, de su apoyo, y sobre todo cuando tienen chances de perder, los aglutina el ejercicio ideológico por sobre todas las cosas. ¿Sí? Es decir, Macri, por caso, fue a un intento de reelección
con el 29% de imagen positiva y sin embargo obtuvo 41 puntos porque radicalizó fuertemente, ideologizó independientemente de su desempeño gubernamental y es una característica interesante. Y lo otro es que gran parte del discurso público está sostenido del contraste, ¿no? Esto es sumamente interesante, hay mucha literatura seria, potente, con mucha carga empírica que sostiene esto, respecto a que gran parte del discurso, ahora los libertarios podrían pelear esta idea, pero gran parte del discurso, más que ser identitario, decir lo que yo soy, es contraidentitario, que es lo que no soy, ¿no? Y muchos de estos liderazgos sostienen, amplifican, crean, agrandan la idea del no soy. Por lo tanto, con esto cierro mi gran mensaje para ustedes, para el análisis prudente, que en el caso de lo gubernamental debe esperar 4, 5, 6 años, dependiendo de los niveles de gobierno, a la hora de juzgar, por más impactante que sean estos nuevos liderazgos, hay que analizarlos cuando terminan, no solo cuando empiezan, porque cuando empiezan son un mundo de pura agenda, por lo disruptivo, por lo, yo diría, raro, por lo novedoso, por cómo juegan al límite, por cómo hacen cosas que otros no harían, pero básicamente también hay que entender que en algún punto esto, con lo cual inicié la charla, que se les reclama a los gobiernos nacionales y subnacionales, también juega y la comunicación es retórica, obviamente, por cierto, pero también debe ayudar a construir, o a secas, más que ayudar, la comunicación también es gobierno y un gobierno son respuestas, calidad de vida y servicios. Muchísimas gracias. Sí. Anímense a lo que otros no se animan. Es pequeña, cuando hablabas de que, por ejemplo, el caso de Bukele, que te tomas como referente un caso privado de influencer, ¿eso lo tomas como fortuito o de pronto planeado? No, a ver, esto es bien interesante. Muchas veces cuando estos liderazgos empiezan a tener prácticas que muchas veces son casuales, no todas, en algún momento se sistematizan como prácticas, sobre todo cuando medianamente entienden que se constituye una variable de estilo o que en términos pragmáticos entienden que les da resultados positivos. Yo creo que, no sé específicamente el caso, ese caso sí, evidentemente es un caso, ese en particular, es un caso absolutamente planificado, ¿no? De la relación con influencers, y además una relación que arrancó muy interesante. No sé si ustedes recordarán, eso se dio sobre todo al inicio, después mermó bastante. Se dio al inicio en términos de generación de expectativas, particularmente cuando él iba tomando definiciones por Twitter. Entonces, la tarea que tenían los grandes influencers es ir adjetivando su gobierno, o a él. Entonces, suponte, ¿no? Un influencer español un día le dijo, eres el puto amo. Entonces él, no sé si ustedes recuerdan, cambió su perfil de Twitter y puso por un día el puto amo. Otro, influencer también español, muy grande, le dijo, no, Bukele, tú no eres el presidente, es el emperador. Y abajo, en Twitter oficial, de gobierno, ¿no? No es broma, durante 24 horas tuvo emperador. Y así, entonces, iba tomando gran parte de esta dinámica y generando un ejercicio muy disruptivo donde el mundo hablaba de decir, ¿hasta dónde se anima este tipo? Pero claro, el mundo. Después fue por el terreno. Es tan interesante su extravagancia, ¿no? Lo mismo pasa con otros liderazgos, ¿no? Es tan importante su extravagancia que se construyen en noticia internacional. Entonces, es interesante ahí ¿por qué? Por el caso de Bukele, de alguna manera, más allá de lo discutible en términos de política de seguridad, en términos de derechos humanos, de la veracidad de sus datos y una cantidad de etcétera, hay un cierto, yo diría, consenso, manifestación que independientemente de cómo lo logró, hay cosas que está logrando. En otros simplemente es la manifestación o la autorreferencia o el autoelogio de ser literalmente noticia en el mundo, a secas, ¿no? Permitime esto que fue ayer, ¿no? Que lo saqué a propósito porque imaginé que algún tipo de preguntas iban a venir. Milei, ayer, justo antes de tomar el avión, hice la captura. A él lo critican que es un fenómeno barrial. Barrial significa doméstico, chiquito y no de una escala mundial, ¿no? Él dice, en ironía, riéndose, fenómeno barrial. Alguien hace rato que la viene viendo, sí, yo, ¿no? Yo Milei. ¿Será que no tiene un sobre que tape los ojos, es decir, la coima a los periodistas?
Perdona a todos los resentidos y fracasados en Argentina que sufren viendo cómo me consideran en el mundo y como nadie los conoce, su envidia reclama, bla, 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 bla. Es decir, todo el día es él provocando, diciendo, soy el mejor del mundo, soy el número del mundo. Es decir, no sé si ustedes recordarán que cuando fue a Davos, dijo que de su perspectiva se habían equivocado todas las universidades del mundo, todos los medios de comunicación del mundo, todas las ideologías del mundo. ¿Sí? Literalmente dijo, hay 1800 años de error y yo a partir de ahora soy el candidato del Premio Nobel de Economía. ¿Sí? Está escuchando, ¿no? O sea, no, es literal. Es decir, estoy diciendo cosas, entre comillas, relativamente simpáticas, decibles, cosas decibles. Pero no es solo él, insisto. No sé si ustedes están viendo lo de Trump en estos días. ¿Saben cómo cierra los actos Trump? Prácticamente como, ¿qué diría? Como un pastor bíblico que le dedica 15 minutos a posarle la mano como una especie de gran bendición a sus fieles, ¿no? En el acto público. Es decir, esto es decir, sí hay novedad estética, retórica, muy articulada, muy orquestada, y hay una idea evidentemente cerrada, ideologizada, de negación de la realidad, de negación de la verdad, de autoconvencimiento, de creación, que muchas veces hace dudar, ¿no? Gran parte del análisis crítico respecto a estos líderes diría, ¿y algo de razón no tendrán? ¿No? Digo, pues no pueden ser que jueguen tan a fondo, a full, a lógica todo o nada. La realidad, para bien creo de la humanidad, es que al día de hoy todos estos liderazgos han perdido, incluyendo Orbán en Europa. Todos. Todos en algún momento pierden, incluyendo a Trump antes, incluyendo a Bolsonaro antes, ¿sí? Incluyendo la merma de popularidad de Milei. El único es Bukele, que está con un nivel de consolidación muy impresionante, habiendo cooptado la institucionalidad, ¿no? Pero bueno, sí es verdad, y termino resumiendo tu pregunta, que aunque no ha como planificación, luego sistematizan esa práctica y la convierten en método. Muchas gracias. Una pregunta, y es que, algo de contexto, en las últimas campañas electorales para la alcaldía de Bogotá y para la presidencia de Colombia, se ha usado en ese marketing político la bandera anticorrupción. Entonces, vamos a llegar y vamos a hacer y esto va a cambiar. Y estaba muy de la mano con una encuesta que el Bamber Poll, que se viene haciendo desde el año 2006. Es una encuesta de opinión muy amplia, donde antes sí se marcaba que la opinión pública reclamaba que una de las cosas urgentes por hacer era luchar contra la corrupción, pero ahora eso ha decaído. Y también ha pasado que una vez pasan de ese marketing político de campaña a esa comunicación de gobierno se olvidan, y al contrario salen los escándalos más tenebrosos posibles, ¿cierto? ¿Qué está pasando en todos estos análisis que se están haciendo de la misma opinión pública? ¿Nos estamos cansando? ¿Qué está pasando con ese tipo de banderas que son olvidadas pues, en ese cambio a comunicación de gobierno? Bueno, depende cada país y cada contexto, ¿no? Yo he seguido particularmente, incluso he sido parte de algunas de las campañas de Colombia y en parte sí, en parte no. Ustedes recuerden que desde que nació el Latinobarómetro en América Latina, los tres grandes temas, ninguno desapareció, es más, agregó uno cuarto, ¿no? Que el primero era corrupción, el segundo era desempleo y el tercero era pobreza y ahora se le agregó inseguridad, ¿no? Desde los 20 y pico años. Es decir, en más o en menos aparece, aún en países con estabilidad. Yo estoy llevando adelante ahora, no sé, la campaña de, creo, el próximo presidente de Uruguay, y el eje inicial, digo, para ser empíricamente sustentable a tu proposición, es que gobierne la honestidad. Literal, que gobierne la honestidad. ¿Por qué? Porque muchas veces hay un posicionamiento por sobre la indignación popular, y en el marco de carencias enormes, y nuestros países, Colombia incluido, con carencias enormes, indigna, ¿no? ¿En qué se montan gran parte de las derechas libertarias? En la indignación. Entonces, y tiene muchas veces un discurso anticorrupción, hoy generado a través de una dinámica más bien anticasta, ¿no? Que son dinámicas antisistema, antifavorecidos, etcétera, etcétera. Lo que sucede es que ese discurso sirve para un rato y es bastante difícil en determinados contextos sostenerlo, así de simple. Y son discursos para ganar, pero no son discursos necesariamente para gobernar, ¿no? Está bien que no suceda,
pero difícilmente solo por ser honesto te vas a mantener en el tiempo, ¿no? Sí, evidentemente, desde la perspectiva comunicativa, toda vez que alguien lo puede usar es un commodity que no tiene precio, ¿no? Como dice Mastercard, hay cosas que no tienen precio. Bueno, eso, ¿no? La honestidad. Pero varía, ¿eh? Varía. Varía además, también es interesante que no solamente varía como claim, hay un concepto del mundo electoral muy interesante, se llama valencia, ¿no? Varía como valencia, que es el valor dominante, sino que además varía ideológicamente en quién usa esa valencia. Hay veces que es prácticamente una proclama de la derecha y hay veces una proclama de la izquierda, ¿no? Casi siempre está claro que es una proclama opositora. Ah, perdón, estaba aquí, ahí y ahí. Después allí. Aquí, ahí y ahí, de lo que vi. Gracias, buenos días. Pero la pregunta es, ¿qué tan confiable es o puede ser la IA a la hora de atender la inteligencia artificial? A la hora de atender, responder, verificar los requerimientos de los ciudadanos y sus necesidades. Porque pues veíamos en el punto 3 que realmente no había como esa confiabilidad. ¿Dónde se rompe esa relación? Muchas gracias. Está clarísimo. Primero, ¿hace falta, es útil la inteligencia artificial para los gobiernos? Yo creo que sí, de todo punto de vista. Hay experiencias a nivel internacional, muchísimas. Las experiencias están dadas mucho, pero mucho más en los gobiernos locales que en los gobiernos nacionales y asociadas básicamente a alguna tipología de servicios. Mientras el proceso arranca, y por lo menos es mi recomendación, bajo lo que se llama isla de innovación, es decir, áreas controlables, bienvenido sea. Generalmente los grandes errores es cuando el proceso de implementación es transversal a todas las áreas, ¿no? No porque sea mal, sino porque el rango de riesgo de un gobierno que debe atender o responder es enorme y es incontrolable. Hay experiencias que se vuelven casi un chiste o que ridiculizan el nivel de implementación de la inteligencia artificial cuando no existe ese proceso acotado en el inicio, ¿no? Ahora, tampoco es que la inteligencia artificial va a resolver la capacidad de un gobierno, va a resolver sobre todo la capacidad de respuesta inicial de un gobierno, ¿no? Es como entrar a un call center. Hay un punto donde la inteligencia artificial deja de resolver las cosas, ¿no? Necesita una acción humana o algo por fuera de eso. Pero entendiendo esas dinámicas, desde todo punto de vista, es útil y lo va a ser más, imagino, con la propia evolución, ¿no? Hola, buenos días. Primero, muchas gracias. Siguiendo un poco como en línea de la pregunta anterior, según lo que explicabas, pues se podría decir que se está dando un fenómeno en lo local, o en los gobiernos locales, donde sí se está comunicando para gobernar y en algunos casos utilizando la inteligencia artificial como para hacer una especie de boost en este ejercicio mismo de gobierno. Y por el contrario, por lo que mencionabas, en los gobiernos nacionales, pues esto no se da así, sino se da más desde la retórica, pues según los ejemplos planteados. Un poco la duda que me genera es cómo esto entra en diálogo al final, y pongo pues como ejemplo también el contexto de Colombia, pues donde, listo, sí tenemos gobiernos locales que algunos con mayor capacidad que otros, pero pues estos son ciudades capitales principalmente. Entonces esto cómo entra en diálogo con esta retórica nacional cuando realmente muchos de los gobiernos locales terminan dependiendo de los recursos que pueda llegar a implementar o no el nivel nacional a la hora de gobernar. Entonces me queda un poco la duda, claro, la inteligencia artificial es una ayuda, no lo hace todo, pero entonces queda perdida como en este mar de lo que se está haciendo en los gobiernos nacionales y se termina casi que hay un boom de la inteligencia artificial y cómo le ponemos atención y demás, pero ese boom se está yendo hacia otros márgenes y por el contrario se está perdiendo en los niveles nacionales donde pareciera que, claro, el nombre de inteligencia artificial parte de la premisa que es inteligente, en donde estamos haciendo comunicación en el nivel nacional que carece de toda racionalidad, como un poco como que genera la disrupción ahí, es, no sé, la duda. Yo creo que eso va generando una cosa que también se da en gran parte, no en todo, este es un mundo lleno de excepciones, aclaro, no voy a normativizar mi respuesta, no pretendo eso, no sin datos al menos. Pero sí empieza a darse un fenómeno. En algún punto, los gobiernos nacionales, cuando no muestran algún tipo de evidencia
como resultado de sus políticas públicas, la retórica se apaga, la retórica hastía, la retórica cansa, y los gobiernos son evaluados por las formas, la retórica, y por el fondo, el resultado de las políticas. Por lo tanto, llegan al peor de los mundos. No es casual el descenso de estos gobiernos sostenidamente a lo largo del tiempo, Colombia incluido. No tengo los registros actuales de Petro, pero yo lo fui siguiendo y incluso en el marco de una serie de campañas y... 32. Está, es decir, técnicamente, si uno mira de cómo ascendió a cómo está, la pérdida al menos de 20 y pico puntos de sostenibilidad no es menor. Fíjense, 30%. ¿No? Ese valor 30% es increíble, es casualidad, claro, ¿no? Es azar puro. Pero hay un valor de un núcleo de tercios que termina, de un tercio que termina apoyando y gran parte de lo otro, que no es técnicamente 2 tercios, pero no está lejos, que termina rechazando. Ahora, en el marco de los gobiernos, sean ciudades o gobernaciones, también hay menos variabilidad, no hay tanto voto castigo, salvo, qué sé yo, algún alcalde en particular, la historia de Bogotá evidentemente así lo demuestra, pero en general hay mayores continuidades, hay una comunicación gubernamental que puede mostrar algo así como rendición de cuentas, ¿no? En el marco de lo hecho. Entonces fíjate que sí hay una separación y que sí tiene que ver también con los resultados electorales. Podría dar ejemplo de otros países, da algo bastante parecido. México ni hablar. La diferencia de México es que hoy yo no puedo meter mal desempeño nacional porque en tema de evaluación da la sensación que sí lo tiene, especialmente en todo lo que tiene que ver con política social y redistribución. Pero en el marco de gobernadores esto es muy notable, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que toda esta retórica, vamos a llamarla radicalizada, que vimos a nivel nacional, no se ve a los niveles locales. No se ve. Y si alguien aparece con este nivel de retórica, es probable que se lo castigue seriamente, ¿no? Que se lo trate, hasta diría, gran parte de las críticas de estos liderazgos trabajan sobre una especie de desacreditación psicológica. Literalmente, loco. Hay algo de locura en este tipo de liderazgo que casi siempre es la crítica despectiva. De mi punto de vista no es la más exacta, pero aparece el tipo de críticas y en algún momento hastían también. El problema de estos liderazgos es que hastían. El efecto hastío es sumamente interesante en la comunicación. Hay muchísima literatura sobre el efecto hastío en los medios convencionales, pero que tiene que ver con esta discusión de fondos y formas. Cuando perdió Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, me acuerdo de haber hecho un estudio y le preguntábamos ¿por qué perdió? ¿Por la forma? La forma era también una retórica que se volvió polémica, la ocupación del debate público en todo sentido, cadenas nacionales, un ejercicio ideologizado muy potente, etcétera, etcétera, o por las políticas públicas. Literalmente nos dio 50-50 el estudio. Entonces, quiero decir, las formas que tienen que ver de una u otra manera con la manifestación retórica, juegan también. Ahora, también es cierto, por algo que vos decías, que es, hay una puja entre lo local y lo nacional, en donde si lo local no trabaja con algún nivel de retórica que haga mella a nivel nacional, se pierden chances, ¿no? Se pierden chances. Yo te doy un ejemplo chiquito, que no hay ninguna infidencia, tuve que ver con la definición estratégica de la campaña de Galán. El tuit más viral de Galán en campaña electoral fue cuando se opuso particularmente y pidió una explicación. En su momento había saltado el caso de corrupción del hijo de Petro, ¿sí? Fue el tuit más viral, no es casualidad, ¿qué había ahí? Retórica. No hay ningún tipo de política pública, retórica. Entonces, la retórica, yo no estoy diciendo debe desaparecer, al contrario, no solamente debe entrar, sino es sustancial a la comunicación política, es inherente a la comunicación política. Lo que digo es, cuidado que esta retórica excesiva, radicalizada, es dramática, no solamente para el ejercicio de gobierno, sino hasta para la democracia. Eso es lo que estoy diciendo, ¿no? Ahora, también está bueno imaginar, y siendo totalmente realista, que si yo trabajo desde esa perspectiva de comunicar para gobernar o para buen gobernar, también debiera entender que hay dinámicas del juego político que como mínimo debiera considerar, aunque más no sea como mecanismo de defensa, como mecanismo de negociación. A esos niveles que acabo de describir, bajo esto, de ninguna manera. De hecho, yo los muestro, pero además los muestro como crítica. No me gustan ni un poquito. Me atraen porque es un ejercicio hasta tragicómico en muchas cosas, pero no me gusta ni un poquito, ¿no? No porque algo me llame la atención, deba defenderlo solamente por eso, ¿no? Lo violento, lo extravagante, lo distinto, lo disruptivo siempre nos llama la atención, pero no tengo por qué, no tengo ni un punto de defensa de todo lo que acabo de mostrar. Ahí y ahí. Buenas tardes. Muchas gracias por estar acá.
Algo de lo que me llamó la atención frente a nuestro gobierno nacional, me deja pensando mucho, y me dejaba pensando antes también, que era el tema del mito de gobierno, y por ejemplo ese mito de gobierno que tiene nuestro actual gobierno, que es la paz total, y esa paz total pues que es una expectativa grandísima, y mi pregunta es, además de que es una expectativa grandísima, o sea, porque implica desmovilizar absolutamente todos los grupos armados en nuestro país, que es muy complejo, es el primer gobierno de izquierda, entonces siento que había retórica, mucha, pero además muchísima expectativa de un gobierno de izquierda, no sé, no va a robar o no va a haber tanta corrupción o no va a haber tanto nepotismo o no sé, muchas cosas porque no habíamos tenido un primer gobierno de izquierda y esa izquierda no había sido gobierno además y tampoco históricamente se había enfrentado a lo que era gobernar. Entonces mi pregunta es, que claro que no trabajo para el gobierno, simplemente me genera la curiosidad de, oiga, después de estar tan inflados en expectativas por el mito de gobierno, por ser izquierda y después de enfrentarse a escándalos de mucha corrupción, de nepotismo, escándalos personales, bueno, de todo lo que ha pasado, algunos malos manejos de comunicación, algunos prejuicios contra los oponentes, ¿cómo se hace para volver a coger ese tren, digamos, que está desbordado en retórica, desbordado en expectativas y poder aterrizarlo para comunicar mejor? ¿Cuál sería, digamos, una estrategia para mediar esa gran crisis? Bien, lo primero que voy a afirmar es que yo creo que no ha construido un mito de gobierno. Básicamente por esto. El único slide que pasé, porque no tenía tiempo, fue este, pero voy a decir rápidamente que esto suele demorar 5 o 6 horas para dar este slide solo en una clase, ¿no? Esta tarde vamos a arrancar con algo de esto, pero voy a ser muy rápido. Un mito de gobierno es el relato de un gobierno, el norte estratégico de un gobierno apropiado por la sociedad y en tanto requiere una serie de cosas importantes. Uno, un set de políticas con recordación y valoración. Yo puedo tener muchas políticas recordadas, el proceso de paz integral, pero no necesariamente bien valoradas. Por lo tanto, requiere que el grueso, el núcleo, el corazón de mis políticas públicas no solamente se conozcan, recordadas, sino se valoren positivamente, ¿sí? Yo dudo que eso exista, al menos hasta donde yo tengo registro de la opinión pública colombiana. Entonces, ese es un primer término. Segundo, paso al tercero deliberadamente. La valoración del líder, gobierno y rumbo. Si vota en su tipo con 30%, significa que no hay valoración del líder, gobierno y rumbo. Así de simple. Son 3 cosas distintas y deben estar claras. Esto yo le llamo la operacionalización del mito de gobierno, sobre todo para demostrar que no un intento de proyecto es necesariamente un mito de gobierno, ¿no? Yo creo que claramente sí Petro tiene un intento, pero que no lo ha logrado, ¿no? El entramado institucional, que es lo que antes decía, es decir, la transformación de reglas, la transformación de la burocracia, de sistema legal asociado al núcleo de mis políticas públicas de una institucionalidad diferente, ¿sí? No es lo mismo la institucionalidad al principio y al final de Uribe, no fue la misma. No fue lo mismo la institucionalidad al principio y al final de Orbán en Hungría, no fue la misma. No fue lo mismo en el kirchnerismo o Brasil después de Lula, es decir, se transforman en serio. No sé qué carajo va a quedar después de Milei, es decir, pero claramente otra cosa. De verdad, digo, está literalmente desarmando el Estado. Entonces, la comunicación penetra y se visualiza, ¿no? Cuando se cristaliza un cambio en la estructura normativa, en la oferta o la estructura de gestión institucionalmente hablando, ¿sí? Esto sí empieza a hacer cosas, por lo tanto yo creo que estuvo cerca de hacerlo, que es un set lingüístico característico, hay un set, ¿no?, de conceptos, valores, palabras que son distintivos de él y de su espacio, ideología y valores que sí los tiene, ¿sí? Victorias, esto es clave. Si un mito de gobierno no se revalida a partir de historias, mayormente ¿cuál? La historia de una reelección inmediata no hay mito de gobierno. Gobierno que no se reelige, hay países que prohíben la reelección de persona, y en este caso sería reelección de partido, es que no ha constituido un mito de gobierno. Así de simple. Porque el mito de gobierno es la constatación largoplacista del rumbo. Entonces, si no hay reelección, no está validado eso. Entonces, fíjate que es bastante difícil imaginar que Petro, no sé, no digo imposible, pero pudiera ser reelecto mañana si fueran las elecciones. A lo mejor se da, qué sé yo. Digo, no estoy negando, pero con los números de aprobación tendría que haber un sistema donde haya un multipartidismo que compita y él sea lo que en la jerga de los sistemas electorales se denomina el perdedor Condorcet, que es, entre muchos pierde, uno a uno gana todos, ¿no? Es raro que eso se dé.
Entonces, actualizaciones del mito, cuando el mito muchas veces se amortiza, cruje, se lo critica, se polemiza por algunas cosas, requiere actualizaciones, e hitos y símbolos. Es decir, aquí más o menos, salvo aquí más o menos hay, arriba no. Entonces, yo creo que esto demuestra que claramente había una identidad particular, había un ejercicio retórico muy claro, había o hay algo de rumbo más o menos claro, pero también la cristalización, la implementación, la operacionalización de esa retórica puesta en políticas públicas, me parece que ahí seriamente hay, en términos de lo que llamo un mito de gobierno, hay alguna distancia grande. Había... Íbamos por allí, después allí. venía acá el turno. Bueno, buenos días, gracias por la oportunidad. Hablando precisamente de estos perfiles extravagantes que se ponían durante la exposición, valga la redundancia, quisiera saber por qué se está generando tanto interés precisamente en este tipo de líderes, porque parece ir más allá de temas coyunturales, porque son fenómenos que se establecen en América Latina como el de Bukele, que a pesar de que sea un problema coyuntural en El Salvador estructural por el tema de inseguridad, empieza a llamar la atención en todo el continente. El de Milei igualmente, y si podemos poner muchos ejemplos más, acá el de Rodolfo Hernández, ¿por qué se empiezan a posicionar como este tipo de liderazgos y cuán riesgoso eso es para la democracia en América Latina y en el mundo? Yo creo que ahí, independientemente de América Latina, yo vuelvo a insistir, para mí el punto de quiebre fue la llegada de Trump al poder. Quieras, no hubo ningún otro tipo, ni hablar si llega ahora. Es decir, es Trump al poder, generó un quiebre y posibilitó, luego siguió la pandemia no se olviden que cuál fue el valor dominante que emergió de la pandemia, libertad, ¿no? Digo, entre el cansancio, el hastío, la demanda, la respuesta de libertad, les quedó muy cómodo este espacio que además tiene una particularidad. Si alguien de aquí viene de la ciencia política, sabrá que, especialmente hasta cuándo, yo diría hasta mitad del siglo pasado existían lo que se llamaban las internacionales. Internacional socialista, internacional comunista, había internacional socialdemócrata. Nunca hubo una internacional de derecha. Y hoy la única activa vigente que promueve eventos mundiales es una internacional de ultraderecha, ni siquiera de derecha, ¿no? Entonces, hay una articulación novedosa donde no juega solamente América Latina. Quizás haya extravagancias en América Latina. Hay actores muy interesantes me refiero por su poder de agenda en Europa, con discusiones igual o más duras de aquí que las que tienen aquí. Digo, el eje del nativismo, el nativismo es una posición durísima, muy dura en términos de la xenofobia. Bueno, las manifiestan las derechas, pero curiosamente se han impregnado también en actores cansados o preocupados que han explicado procesos desde el Brexit hasta el resultado el fin de semana pasado en Alemania. No sé si enteraron quién ganó en Alemania en elecciones legislativas. Partido literalmente un partido nazi, más allá de que está prohibido legalmente presentarse como tal, es un partido de la ultra derecha, ¿sí? Con un discurso xenofóbico total. Entonces me parece que hay un clima de época muy particular, la libertad de fronteras, el cansancio post-pandemia, condiciones económicas particulares, en este caso de América Latina, frustraciones serias asociadas a pobreza o asociadas a particularmente fenómenos de la seguridad, del narcotráfico. Bueno, hay una serie de manifestaciones y esa articulación es una articulación chiquita, es impresionante lo que está moviendo. Las dinámicas de organización, de sostenimiento económico de estos fenómenos es impresionante. Juegan en bloque, literalmente juegan en bloque. Yo tengo la oportunidad de vivir viajando en América Latina y estar en muchos procesos electorales. Tengo actores y ecosistemas internacionales que trabajan, van rotando de país en su actuación. Días pasados en un país muy chiquito que decía Uruguay, hubo un ataque de un grupo de ultraderecha mexicano que curiosamente tenía todo un núcleo de articulación con parte de una derecha mexicana que generaron una operación totalmente falsa, que incluso es uno de los grandes, fue tan mal lo que le salió que probablemente explique gran parte de la victoria de quien va a ganar, que fue una denuncia falsa de una mujer transexual que denunció que el candidato a presidente que iba primero en las encuestas había tenido un acto violento, un acto de pago sexual, que iba borracho, la tiró del auto, hizo la denuncia pública.
contratamos un servicio, eran todos trolls, particularmente con origen en Sinaloa, pero eran los mismos que acompañaban la campaña de Xochitl Gálvez en México, y después había una serie de núcleos que acompañaban eso, que eran cuentas de YouTube de Hong Kong, lograban 200.000 vistas en 2 horas aproximadamente. Fíjate, la inyección de dinero para un país chiquito es nada si no fuera apoyado por fuera. Entonces, estos fenómenos de articulación van produciendo características realmente increíbles, ¿no? Donde se mezclan con articulaciones locales, con características locales, donde la religiosidad dice muchísimo, ¿no? Ni hablar en Colombia. Bueno, Johnny, vos has trabajado algo de estos temas, alguna vez te he escuchado. La religiosidad se mezcla también en esta militancia, ¿no?, de esta ultraderecha. Entonces, creo que hay un caldo de cultivo, yo diría, que denominaría genéricamente en la idea de clima de época, ¿no? Ahora, tampoco significa que ganen todo. Están en la agenda por su capacidad de lo que acabamos de ver. Tampoco significa que ganen todo. De ganan también pierden, ¿no? Digo, seamos realistas. ¿Cuántos gobiernos hay de extrema derecha en América Latina? 2. Salvador y Argentina. De extrema derecha. Podríamos incluir la rareza de Perú, pero es un mundo aparte, no terminaríamos más. Nada más. ¿Sí? Si somos generosos, si somos amplios, incluiríamos Ecuador. 3. Basta. Entonces digo, no es tampoco. Ahora, de golpe, bueno, de gana Trump es otra cosa. Si algo pasa en Brasil después, es otra cosa. Pero lo mismo en Europa. Ganan particularidades, suben en la agenda, pero no ganan más que otros, ¿no? Digo, ¿iban a ganar en Francia? No ganaron. ¿Sí? Pero van a ganar. Vamos a ver, digo, pero podría ganar. Hay condiciones en el futuro, hay condiciones. Digo, en España no ganaron, digo, la ultraderecha, una cosa gana el PP, que históricamente gana, otra cosa es Vox. En la última gran campaña de la retórica, hace 3 campañas atrás, donde hubo estudios internacionales que pronosticaban un fallo total, pronosticaban en esta idea de la predecibilidad electoral, de la conversación digital, un triunfo arrasador de Vox, salió 5º. ¿Sí? Entonces, ahora, Abascal está todo el día generando agenda, pero no necesariamente votos. Por eso digo, cuidado, ¿no? Cuidado con eso. Milei no es que explota, no es que el 80% lo ama. Hoy Milei, desde que ganó, prácticamente ya tiene diferencial negativo consolidado y mayormente imagen negativa en la totalidad de los distritos de Argentina. Digo, cuidado, no es un fenómeno que diga, wow, se come todo. Probablemente es la primer minoría, pero ya no la primer mayoría. Es decir, es el más grandote de los chicos. Lo que hay es una atomización, un voto de castigo con el pasado, un rompimiento de los sistemas de partidos, un reacomodamiento de la oferta, pero no es que se está comiendo Argentina. ¿La está rompiendo? Sí, creo que sí, pero comiéndola en términos políticos, no. Entonces, ahora, si hacen ruido, hace que vos y yo estemos hablando de este tema, ¿no? Eso sí lo logran, a cada rato. Buenos días. Me causa un poco de curiosidad la institucionalidad, es decir, en los gobiernos, digamos que los líderes cuando llegan al poder lo hacen a través del marketing político y generan esta retórica para poder lograr el poder. Cuando llegan al poder, mientras hacen el ejercicio, lastiman mucho la institucionalidad y la confianza que hay de los ciudadanos con las instituciones. Sobre todo aquellas entidades que son descentralizadas del gobierno, pero que hacen parte de cómo lograr una estrategia de comunicación asertiva para que estas instituciones fortalezcan o puedan volver a adquirir esta confianza de la ciudadanía, evitando que la retórica de los gobernantes las afecte. Siendo muy, muy honesto, no lo sé. Punto 1. 2, en realidad yo creo que son los fracasos gubernamentales que ameritan voto castigo, que van articulando una oferta distinta, que además, entre comillas, nadie sabe si es mejor, ¿no? Digo, es interesante entender a Petro cómo ganó y frente a quién le ganó. Tercero, cuarto y quinto probablemente representaban la institucionalidad y los barrió. Eran los liderazgos prolijos, ¿no? Bien vistos, que venían aquí, no venían con la campera de Rodolfo, venían con saquito y corbata, ¿no? Y ni loco este traje, prolijito, es decir, ellos fueron barridos. Entonces, esto es un juego de péndulo. Es el ciclo de la no institucionalidad. Tampoco significa que la ropa represente la institucionalidad, pero lo digo con cierta carga irónica, que además tuvo bastante de razón.
Habría que ver cómo se constituye la oferta, no sé si llamar anti o contra petrista en la próxima elección. Ese es el gran dilema. En lo pasado ya está. Creo que además Petro aprovechó un momento particular, un consenso histórico de derecha y centro-derecha gobernando durante larguísimo tiempo Colombia. Fue la oportunidad que le dieron, lo que vos decías hace un rato. Le tocaba a él, es decir, le tocaba. Lo raro hubiera sido que hubiese ganado Rodolfo. Eso hubiera sido lo raro. De hecho, lo raro es que Rodolfo llegó a donde llegó. Porque articuló un enojo. Ahora, ¿por qué pongo a Rodolfo cada rato? Con el perdón de su memoria. El estratega Rodolfo también hace parte del grupo de profesores de la especialización, por si en algún momento quieren escucharlo. Bien. Lo interesante es ver si un Rodolfo hoy sería el opuesto o la alternativa a Petro. Hoy yo creo que en un contexto, si se repitiera la condición ceteris paribus, como decía una economía, es decir, que no se mueve el resto, yo creo que no funcionaría. Pues se mueve por contrastes. En gran parte es contraste. Hay que ver quién representa el contraste de lo que es Petro, ¿no? Yo no creo que hoy Colombia, si eso no es nivel de producción, esté buscando un parecido, ¿no? Buscando un contraste. No sé quién lo representaría. Entonces, la pura defensa de la institucionalidad, de las propias instituciones o de personas que defienden la institucionalidad, yo creo que cobraría sentido en tanto en cuanto lo que fue distinto a esa defensa fracase. Habría que ver cómo termina de aquí a... ¿Cuánto queda? ¿Un año para la elección de aquí? 2 años. Habrá que ver de aquí a 2 años. ¿Sí? ¿Cómo? 1 y 1. Okay. Entonces, en 2 años, aunque más no sea por Twitter, me mandas un o público y me preguntas a ver qué opino. Hoy yo creo que no se repetiría el contexto anterior, ni remotamente, y sí claramente, entre comillas, la defensa de la institucionalidad podría ser parte del discurso, como orden, ¿no? Piénsenlo en la escala Bogotá. Es decir, en algún momento Galán usaba por la idea de cierto desmanejo, algo más no sea en la escala del espacio público, la idea de la revolución del orden, usaba cada rato. Era un contraste. Más moderado, porque Claudia no era Petro, más allá de que también Claudia tenía un estilo retórico muy particular, lo tiene, digo, pero no era Petro, nunca, ni remotamente era Petro. Una cosa es que tuviera polémicas y tensiones, pero no era Petro, no lo es. Entonces, el discurso tampoco fue tan opuesto. Pero quiero decir, la política se mueve por contrastes y en contextos particulares, ¿no? Si hay olor a voto castigo, el contraste es más radicalizado. Si hay olor a cambio, pero sin voto castigo, el contraste es menor. Con estos números, yo creo que va a haber olor a voto castigo. No lo sé, es una intuición. De acá a 2 años me preguntan. Seguimos por acá, el tiempo nos alcanza. Hay muchas, ¿no? Digo, decidan cuántas. Yo no tengo problema, ¿eh? Ustedes. Yo no tengo problema, pero sé que han levantado muchas. Vamos con 2 preguntitas. Bueno, saludos y gracias. En la segunda parte de la exposición vimos ejemplos de comunicaciones oficiales bastante informales. Milei, Bukele, Trump. La pregunta es, ¿hay una asociación entre la inteligencia artificial y este tipo de manifestaciones oficiales? Si no la hubiera, ¿se puede identificar una perspectiva en este sentido? Sí hay una asociación en la creación de ecosistemas digitales con un tipo de movimiento y de direccionamiento desde todo punto de vista, y lo curioso, que lo decía y lo vuelvo a repetir y está muy buena tu pregunta, es que hay una asociación en el uso estético, ¿no? Esa idea de, yo lo defino en esto, es más grande que esto, es el uso del líder Chad, en el sentido incel de la palabra. Chad es la retórica exagerada de la virilidad a modo de superhéroe, desde todo punto de vista. Ahora, ¿esto es nuevo? No. Esto no es nuevo. Lo que hay es un exceso de eso llevado a un ecosistema digital que literalmente son inconmensurables. Voy a dejar un ejemplo de virilidad. Esto es discutible, muy discutible, pero lo hago, le dije que venía a provocar. Después, si tuviera que escribir, probablemente no lo escriba, pero lo cuento aquí para provocar y como ejercicio, yo diría hipotético. La virilidad no es de estos tipos. Es decir, para mí el ejercicio de mayor nivel de virilidad internacional de las últimas décadas es Putin y su imagen, por ejemplo, de él en caballo. Por citar una de las imágenes, que los vemos circular por todo el mundo.
Es un country branding, literalmente. Es un ejercicio personalizado que no deja de ser un ejercicio de lo que llamamos una comunicación blanda de imagen de marca país asociadas a un tipo particular de un momento particular. Y en ese momento la inteligencia artificial no existía, o por lo menos en los niveles que estamos viendo. ¿Sí? No existía. Pero había copado literalmente el mundo. Esas imágenes del Putin macho man, campeón del mundo. Putin era el campeón del mundo. Incluso en el humor, no sé si ustedes registran algo y hay mucha literatura sobre el humor político, es el macho alfa. Literalmente. A tal punto que incluso ustedes recuerden, los diálogos de la política internacional de Trump se daban de macho a macho. No de presidente a presidente, no de Estados Unidos a Rusia, de macho a macho. ¿Sí? Por lo tanto, yo creo que lo que la inteligencia artificial en la perspectiva estética de la generación de imagen está generando con estos liderazgos es una exacerbación de eso, ¿no? Con ecosistemas digitales imposibles de comprender en su trazabilidad que funcionan todo el día produciendo. No sé, para que tengan idea, hay un cálculo que aproximadamente estos ecosistemas suelen manejar de cuentas propias, ¿sí? De cuentas propias, más de 300.000 perfiles por país con capacidad de ser bloqueados y por lo menos reponer entre el 20 y el 30% del bloqueo a modo diario. ¿Se entiende la infinitud? Porque es una infinitud de lo que pueden mover en la conversación pública, que no es real, pero que en el mundo digital sí se transforma en real, en términos de imagen, de potencia y de un fenómeno que es hostilidad digital. Y ese fenómeno de hostilidad digital tiene incluso manifestaciones muy interesantes en la vida política de los países. ¿Cuál, por ejemplo? La autocensura de los opositores o del periodismo. Ni siquiera voy a contar cosas de mi país, de otros. Hice una capacitación para partidos de oposición minoritarios de 4 países de Centroamérica. Nicaragua no, El Salvador, Guatemala, Honduras y no me acuerdo cuál más. La característica es que las oposiciones dejaban de opositar, es decir, dejaban de decir algo públicamente por el miedo a la hostilidad digital de estos ecosistemas digitales violentos que dañaban, erosionaban tu reputación todo el día. Constante, como un ataque coordinado. Este tipo de cosas las hace la inteligencia artificial. Entonces, digo, sí impacta mucho en la creación, impacta mucho en la estética e impacta mucho en lo que se dice particularmente por ese mecanismo de censura o autocensura que le imponen a todos los que piensan distinto.